Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más y pues como lo prometido es deuda aquí, continuando con la cuarentena para traerles lo que he realizado en esta cuarentena, de lo bueno y lo malo. Quería hacer una especie de reflexión acerca de lo que ha significado esta cuarentena, al menos para mí. Yo sé que a lo mejor para muchas personas también ha representado algo similar. Quería comenzar con un pensamiento de Shakespeare que dice así: si todo el año fuese fiesta, divertirse sería más aburrido que trabajar. Ok, vamos a verlo en el buen sentido de la palabra. Este pensamiento no significa que porque tengamos tiempo de sobra, tiempo libre, no significa que estemos de fiesta, porque más bien es todo lo contrario. Muchas personas se sienten frustrados, se sienten presos, se sienten claustrofóbicos, como con claustrofobia, porque no pueden hacer lo que ellos quisieran. No se puede salir porque hay muchos locales que están cerrados debido a la cuarentena. Muchos lugares donde venden ropa, donde venden calzado, donde las peluquerías, venta, no sé, de mascotas. O sea, muchas tiendas están cerradas debido a que evitan la conglomeración de personas. Solamente acá en Venezuela, por ejemplo, las personas que sí están trabajando, porque ni siquiera los abogados, los tribunales también están cerrados. Las personas que sí están laborando es el personal de salud, como lo es los médicos, enfermeros, los vigilantes y las personas que trabajan en supermercados, en panaderías. Sin embargo, aceptan un número limitado de personas al momento de entrar al supermercado o a la panadería, y todo se basa en evitar el contacto entre varias personas. Hay personas, tengo compañeros de estudios, amigos que han cumplido años y se sienten como tristes porque obviamente no pudieron hacer la celebración que ellos querían hacer. Querían hacer algo más formal, invitar a sus amigos, y debido a que muchas personas están viviendo de las reservas económicas que han estado trabajando antes de la cuarentena, entonces bueno, obviamente que esa reserva no va a durar para toda la vida. Es agobiante que esta cuarentena tiene una fecha de inicio, pero no una fecha de final. O sea, no se sabe hasta cuándo va a ser esto. Muchas personas especulan que puede ser hasta agosto, otras personas para julio, otros dicen que para diciembre. La verdad es que no hay una información segura de hasta cuándo va a terminar esta cuarentena. Creo yo que eso es lo negativo de la cuarentena, que cuando el tiempo de ocio es en exceso, se vuelve aburrido. Es a lo que se refiere el pensamiento que había citado hace un momento. Porque muchas personas que trabajan y al menos se toman una vacación una vez al año. Esta vacación dura alrededor de unas 3 semanas, unos 20 días, 18 días. Y bueno, a medida que vas cumpliendo años, se van acumulando más días. Por lo tanto, supongo que es porque la humanidad ha considerado que en 3 semanas la persona podría saciar sus diversiones para dejar a un lado el colapso que a veces genera el trabajo. Entonces en esas 3 semanas puede viajar, puede compartir, puede disfrutar con la familia, hacer muchas cosas en esas 3 semanas. Pero lo bueno es que tenemos una fecha de inicio y una fecha de fin, por lo tanto nos podemos organizar. Pero en este caso, el tener tiempo más bien libre de sobra se convierte en algo tedioso. Eso es lo negativo de la cuarentena. Lo positivo es que bueno, creo que no hay excusa para uno leer algún libro que nosotros siempre quisimos leer, ver alguna serie, algún videojuego que siempre quisimos jugar, alguna película. Creo que no hay excusa, sabiendo que tenemos tiempo de sobra para realizar eso. No sé, inclusive hay personas que siempre quisieron hacer, no sé, pasteles. En YouTube hay una gran variedad de tutoriales. A través de tutoriales se puede hacer muchas cosas. Claro, obviamente siempre está el factor de que hay una persona que te puede vigilar, pero bueno, hay cosas que son sencillas, relativamente sencillas, que en tutoriales se pueden aprender. Si tienes algún instrumento musical, siempre quisiste tocarlo, pero no, ahora tienes el tiempo y tienes internet, bueno, ¿qué estás esperando? Lo puedes hacer. O sea, alguna receta que parezca medio compleja o un poco medio engorrosa, se puede realizar. O sea, cualquier receta, cualquier instrumento, cualquier cosa que quieras hacer, lo puedes hacer a través de tutoriales. O sea, creo yo que eso es lo positivo de la cuarentena, que uno puede implementar el tiempo en uno para aprender algo bueno. Y pues bien, para
continuar acerca de lo que yo he realizado en esta cuarentena. Bueno, para comenzar, yo soy amante de los videojuegos y he estado jugando algunos juegos de la vieja escuela. Algo que no lo había comentado, bueno, y es porque si me gusta el anime, que ya ustedes saben que me gusta el anime, obviamente que me gustan los videojuegos, porque una cosa conlleva a la otra. Algunos videojuegos de la vieja escuela que he estado jugando para la Super Nintendo es Final Fight, la trilogía Final Fight 1, Final Fight 2 y 3. Mi favorito es el 3 porque creo yo que tiene más cosas que se pueden implementar. Es el más fácil de los tres, eso sí puedo decir, y es el más corto de los tres. Pero creo yo que se pueden realizar combos que no se pueden realizar en las dos entregas anteriores. Es un videojuego que me trae muchos recuerdos porque es un juego que yo jugué en infancia, muy divertido. Siempre quise jugarlo más seguido, pero a veces cuando uno es un niño se le complican más las cosas, no sabe inglés, entonces a veces no queda de otra que simplemente jugarlo y hasta que te aburres. O sea, otro juego de la Super Nintendo que llegué a jugar, que he estado jugando, es Mortal Kombat Ultimate 3. Este Mortal Kombat es como una mejora del Mortal Kombat 3. Acá se puede realizar, la verdad que no sé cuál es la diferencia, pero supongo que a lo mejor hay más personajes. Y es porque los juegos que yo tengo disponibles para la Super Nintendo son eso, Mortal Kombat 1, que bueno, por ser el primer Mortal Kombat y bueno, por ser un juego bastante revolucionario, teniendo gráficas semi-realistas, porque obviamente los actores, los personajes son reales, llevándolo al mundo de la animación, de los videojuegos, algo bastante original para la época, lo cual no significa que sea el mejor, pero mi favorito hasta ahora sigue siendo el 3 Ultimate. Y el personaje que más juego yo es Smoke. También he estado jugando GoldenEye Agente 007. ¿Quién no se acuerda de este juego de la famosa, de la mítica Rare? Este videojuego que también fue un juego revolucionario, y no solamente que fue revolucionario, sino que fue el primer videojuego en 3D, con gráficas en 3D, y tenía una cantidad de niveles considerable. Aparte de eso, habría que realizar una serie de objetivos, que era algo también ingenioso para la época, porque obviamente los juegos de primera persona, como por ejemplo Doom, que es considerado el primer juego de primera persona, claro, con unas gráficas así en 2D, como 2.5D, porque no son 3D del todo, como si es GoldenEye, pero bueno, un juego que me trae muchos recuerdos. Recuerdo donde yo me crié, en el barrio que yo me crié, jugábamos en el modo multijugador, 4 personas, y jugábamos apostando a los politos. Aquí los politos son como unos helados de varios sabores, y el equipo que perdiera tenía que pagar, tenía que darle polos a los ganadores. Es algo que me trae bastante recuerdo, un juego inolvidable, y bueno, es una joya totalmente, una obra del mundo de los videojuegos y sobre todo de los juegos de primera persona. De la PlayStation he estado jugando Tomb Raider 4 The Last Revelation. Dicen que el Tomb Raider 2, que también lo llegué a jugar, es el mejor de la saga de PlayStation, pero yo considero que el 4 es el que me trae más recuerdos porque fue el primero que yo jugué, y el juego se remonta en Egipto. Toda la trama se basa en Egipto, lo cual es algo bastante interesante porque la cultura egipcia me empezó a llamar la atención fue a través de este videojuego, y las gráficas totalmente mejoradas, mejores que sus 3 entregas anteriores obviamente. Y la banda sonora es una banda espectacular, o sea, creo que sí dio, la persona que realizó la banda sonora dio en el blanco al momento de que la música sí te engloba en la atmósfera egipcia. Es como si estuvieras en el antiguo Egipto, allí jugando. Entonces siempre va a ser un juego que va a ser recordado por la duración, porque es el juego de la saga de PlayStation 1 el más largo. El 2 es considerado, dicen que es el mejor, como dije anteriormente, y el 3 es considerado el más difícil, pero el 4 creo yo que mejoró
sus anteriores entregas, aprendió mucho de sus errores. Creo yo que es un juego espectacular. Lo recomiendo, inclusive ya estoy a punto de pasarlo 2 veces en esta cuarentena. Y volviendo a los juegos de pelea, Street Fighter X2 Plus, que también es otro de mis videojuegos de la infancia, que lo jugué mucho. Pero bueno, no sabía hacer media luna, cosas así, combos como de media luna para atrás o media luna para adelante, o 2 media luna para adelante, el Hadouken. No sabía hacer esas cosas porque no entendía. O sea, yo prácticamente lo llegué a jugar y solamente era muy plano. Jugaba para adelante, para atrás, y los botones que estaban allí, el triángulo, el círculo, el cuadrado y el triángulo, más nada. De ahí no pasaba. Bueno, y los botones de arriba, el L1, R1, L2, R2 y esas cosas, bueno, de ahí no pasaba. Pero a medida que fui creciendo me di cuenta que se podían hacer combos, inclusive el combo Meteoro, que es considerado el mejor de todos, porque es el que más te quita vida. Y bueno, es un videojuego que me encariñé mucho con este videojuego. Fue el primer juego de Street Fighter que llegué a jugar. Inclusive me sorprendió sus gráficas, que parecen en 3D, porque son gráficas poligonales los personajes, pero te esconde bien el 2D. Esconden bien el 2D así disimuladamente. Los personajes son en 3D, pero los fondos son en 2D, entonces es considerado como un 2.5D, algo así. Pero es bastante ingenioso el modo Excel, que puedes hacer combos ilimitados de una manera rápida, algo sorprendente. Podías llevar lo que quisieras, lo puedes hacer tanto como tú quisieras en ese lapso de unos, no sé, como 3-4 segundos que dura el Excel activado, que es cuando la pantalla se pone toda negra. Y bueno, yéndonos a las series de anime, hay un anime muy interesante que llegué a ver y es considerado uno de mis animes favoritos. Se llama Akame ga Kill. Recomiendo mucho ese anime, una animación espectacular, la música, los soundtracks, el opening, maravilloso. Inclusive los personajes, uno se va a identificar, son de esos animes que tú te vas a identificar ya sea con el bando bueno o con el bando malo, porque en realidad al principio obviamente nos muestran a los protagonistas, a los personajes principales, y después nos llegan al bando que se opone a la causa de los protagonistas. Entonces, a pesar de que hay dos lados de la moneda, dos fuerzas que se van a enfrentar a medida que van pasando los capítulos, se están enfrentando. Y sin embargo, a veces uno se puede encariñar con el del bando malo, porque en realidad los protagonistas todos tienen un pasado oscuro y fueron creciendo para defender una causa, igual que el bando malo. También todo comienza con una corrupción que había en su pueblo, y a medida que va pasando el tiempo va acrecentando más la corrupción, el caos. Entonces, debido a la mala administración, los personajes principales, que son los Night Raid, quieren derrotar toda la escoria que se encuentra tras de esa corrupción, porque la mala administración solamente lleva al caos. Entonces, bueno, hay personajes portadores de Teigu. Las Teigu son como unas armas únicas que ellos tienen, que esas armas no se van a adaptar a cualquier tipo de persona. Si la Teigu te elige, tú puedes ser su portador. Entonces, por ejemplo, Mai, la Teigu de ella tiene una especialidad, que es cuando se encuentra a mayor riesgo, eleva más su potencial de ataque. La Akame, que es la protagonista, tiene una Teigu de una espada, pero esta espada, si tú la tocas, si tú no eres digno de portar esa espada, te vas a envenenar. Entonces por un corte que te hacen, la espada te envenena. Entonces, o sea, todas tienen un poder diferente. La de Shelle, por ejemplo, tiene una Teigu con forma de tijera. Esa tijera puede cortar todo lo que sea, puede cortar hasta espadas. O sea, no hay nada que no pueda cortar. Y por lo tanto es considerada una de las mejores. Bueno, tuvo poca participación
esa tribu por parte de la personaje que murió en el capítulo 6, creo que fue cuando muere. Entonces, otra cosa que también me impresiona es que tú te encariñas o sea, las muertes fueron bien planeadas, o sea, no fueron muertes por morir, no son, o sea, lo importante es que hay peligro en juego y por lo tanto los personajes pueden perder la vida de una manera fácil, y a lo mejor tú te encariñaste con uno de esos personajes y murió así de simple, y ¿qué va a pasar? No lo van a revivir. Entonces es un anime que yo recomiendo mucho, y bueno, se van a identificar con algunos de los personajes. Otro de los animes que yo recomiendo en esta cuarentena, y bueno, es un anime que yo me identifiqué mucho en cuanto a mi infancia. Ya había hablado de los videojuegos. Bueno, este anime está basado en los videojuegos clásicos, videojuegos retro, como por ejemplo Street Fighter, por ejemplo, a pesar de que no precisamente fue el Street Fighter que aparece en ese anime, pero o sea, en fin, Street Fighter, como por ejemplo Tekken, que para mí es mi videojuego de pelea favorito. Si te gustan los videojuegos de pelea, creo que este es el anime para ti, sin duda alguna, y sobre todo porque habla de un modo cultural, la fecha de estreno de los videojuegos, los torneos que se han hecho que tienen nombres, o sea, los nombres que aparecen en anime son torneos que actualmente se siguen haciendo. Entonces, o sea, es sorprendente cómo lleva a la realidad algo dentro de la ficción. Entonces, es sorprendente. Aprendes de cultura de videojuegos. Es un anime, digamos, romántico, pero basado en los videojuegos, en el enfrentamiento, cómo se enfrenta el amor, pero basado en combates que no son nada amistosos. O sea, como que en los videojuegos y en el amor y en la guerra todo se vale, algo así. Es un anime bastante interesante y bueno, lo recomiendo mucho. Otro anime que también llegué a ver y me sorprendió mucho por lo explícito, por lo gráfico que es Baki. Baki, un anime que, bueno, la trama no es que sea la mejor trama, se basa simplemente en saber quién es más poderoso en un mundo donde una serie de prisioneros que se escapan de la cárcel, obviamente, estaban condenados a muerte, entonces se escapan, pero tienen poderes sorprendentes. Entonces, al descubrir que había un personaje que es muy poderoso, en este caso es Baki, ellos quisieron retar a Baki, o sea, se van a enfrentar contra el protagonista, porque estos prisioneros no han conocido la derrota y quieren saborear la derrota. Esa es la razón por la cual ellos van a pelear, para saber si en realidad los pueden derrotar. Y bueno, recomiendo mucho ese anime, está en Netflix también, un anime bastante actual, tiene 2 temporadas, lo recomiendo.